Soy la doctora María del Carmen Venero, soy médico neumólogo. Vamos a empezar lo que es cirugía de tórax. Esta área tiene muchos temas importantes. Siempre va a venir una pregunta por ahí y hemos tratado de incluir algunos temas también que tienen que ver con neumología y cirugía de tórax. ¿Cuándo es que debemos recurrir a un acto quirúrgico y cuándo no? Vamos a empezar con algo sencillo que son tumores de tráquea. Los tumores de tráquea más o menos corresponden al 2% de las neoplasias de la vía aérea superior, son muy poco comunes. Y de los tumores que son primarios, 80% más o menos son malignos, o sea que cuando lo encuentren la probabilidad de que sea algo maligno es alta. Los más frecuentes entre los malignos son el carcinoma escamocelular y el carcinoma adenoide quístico, dentro de los más frecuentes. Si esta patología la observaran en niños, generalmente sí se trata de algo benigno, casi hasta en 90%, mientras que en adultos generalmente la frecuencia se va a ir hacia lo que es malignidad. En caso de que sea un tumor secundario, es decir, una metástasis, generalmente va a provenir de tiroides, esófago, laringe o pulmón, ¿no? Esas son las zonas más o menos de las cuales va a derivar. En los niños es mucho más frecuente que se presente a nivel del tercio proximal de la tráquea, mientras que en los adultos es mucho más frecuente a nivel distal de la tráquea. Ustedes saben que la tráquea tiene un tejido cartilaginoso y los tumores de cartílago generalmente se van a presentar en la laringe o entre esa área, ¿no? En la tráquea, sin embargo, a pesar de que también tiene tejido cartilaginoso, solo son series de casos o reportes de casos que hablan de tumores cartilaginosos. Y si los hubiera, los condromas traqueales son generalmente del tercio proximal y cercanos al cartílago cricoides. Si han estado observando las figuras, pues justamente este corresponde a un condroma en la tráquea y esta es la extracción de este condroma, ¿no? Donde tuvieron que además extraer 2 anillos traqueales. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tumores traqueales? Fumar es el más comúnmente conocido. 40% de los pacientes tienen un cáncer asociado, generalmente a nivel de orofaringe, laringe o pulmón. Son 3 veces más comunes en varones que en mujeres y generalmente los van a encontrar en personas que están entre la quinta y la sexta década de vida. Los tumores de tráquea, como más o menos ya hemos estado conversando, pues pueden tener origen epitelial o pueden tener origen de tejido blando o puede ser una miscelánea, ¿no? Los que derivan de tejido epitelial pueden ser a su vez benignos y malignos. Los que están señalados ahí son los más frecuentes, ¿no? Dentro de los tumores de tráquea de origen epitelial y dentro de lo que son benignos, el papiloma es el más frecuente. Y dentro de los que son malignos y derivados de tejido epitelial está el carcinoma escamocelular y el carcinoma adenoide quístico. Si hablamos de aquellos derivados de tejido blando, pues el más común dentro de los benignos es el condroma y en realidad ese es uno de los más frecuentes ahí. Cuando yo estoy frente a un paciente con una neoplasia de vía aérea superior, pues puede presentar diferentes manifestaciones, desde tos, disnea, puede empezar a tener neumonías recurrentes, hemoptisis, sibilantes, estridor, incremento de las secreciones, ronquera, disfagia y dificultad respiratoria aguda. Para llegar al diagnóstico de estos, pues puedo recurrir a la radiología. Esta en realidad no me va a ayudar mucho como una tomografía, pero este es un ejemplo en el que sí se puede observar que veo la columna de luz de la vía aérea que debería ser completamente radiolúcida, pero cuando estoy bajando, pues sí se nota, se diferencia una tumoración en la luz traqueal, endotraqueal, ¿no? Mismo paciente que se le hace la tomografía
ventana mediastinal con contraste, y en la cual se observa la luz de la tráquea y que está pues con una imagen en la zona de la luz endotraqueal. Me puede ayudar también una espirometría, ¿no? ¿Qué voy a encontrar en la espirometría? Puedo encontrar estas figuras que, por ejemplo, me muestren obstrucción variable intratorácica, ¿no? Cuando hay una obstrucción intratorácica, pues la rama expiratoria es la que se puede aplanar. Cuando hay una obstrucción variable extratorácica, la rama inspiratoria es la que se puede aplanar, y cuando hay una obstrucción fija, como sería el caso, por ejemplo, de estas tumoraciones endotraqueales, podría encontrar aplanamiento tanto de la rama inspiratoria como expiratoria. Acá abajo pueden observar un ejemplo. Este es un paciente que tenía una tumoración endotraqueal. Ven que hay aplanamiento tanto de la rama inspiratoria y expiratoria, ¿no? Me habla de una obstrucción fija, y luego que el paciente es operado de esta tumoración, pues ya tiene la rama flujo-volumen normal con la rama inspiratoria y expiratoria con formas adecuadas para una función pulmonar. El tratamiento generalmente es quirúrgico cuando yo encuentro una tumoración endotraqueal, pero en algunos casos puedo recurrir a terapia coadyuvante con radioterapia o quimioterapia. Tumores de tráquea han visto solo es 2% de las tumoraciones de vía aérea superior, son poco comunes. Y vamos a revisar algunas preguntas sobre este tema. ¿Cuál es el tumor benigno de la tráquea más frecuente? Eso sí lo habíamos visto en la tablita, ¿recuerdan? A, papilomatosis escamosa, amartoma, histiocitoma, hemangioma, cilindroma. Habíamos revisado, justo hay una tabla ahí, ¿no? Recuerden que justo de los que derivaban de tejido epitelial, y la respuesta es la papilomatosis, ¿no? Eso es lo más frecuente dentro de lo que es tumor benigno de tráquea. En uno de los siguientes tumores traqueales se haya implicado etiopatogénicamente el papilomavirus 6 y 11. ¿Cuál de ellos estará? Su mismo nombre lo indica, es un regalo, doctores. A ver, hemangioma, amartoma, carcinoma epidermoide, papilomatosis escamosa o traqueobroncopatía osteomalásica. La papilomatosis, ¿no es así? Entonces, generalmente se ha visto asociada, no solo, siempre habíamos visto que los tumores endotraqueales son más frecuentes asociados a humo de tabaco, pero hay algunos virus que podrían ocasionar estas tumoraciones, pero la benigna, por ejemplo, asociada a papilomavirus 6 y 11. Ahora vamos con lo que es anormalidades de la pared torácica. El pectus excavatum es la más común de las deformidades de la pared torácica, más común en varones, incluso una relación de 6:1, y cuando observen una anormalidad como esta, pues hay que dedicarse a buscar también otros desórdenes que podrían estar asociados, como síndrome de Marfan, anormalidades del diafragma o anormalidades cardíacas. Se dice que la mejor manera de corregir, o la mejor edad, perdón, de corrección va entre los 6 y los 12 años de edad, ¿no? Esta anormalidad generalmente es por una alteración justo a nivel de los cartílagos condrocostales, y entre esa edad es que todavía se podrían corregir. Lo que la cirugía que se realiza generalmente es colocar como una banda intratorácica que hace que el pectum se vaya hacia la zona anterior, ¿no? Es una banda que cruza lateralmente, ¿no? Este es un paciente, por ejemplo, posoperado, y la banda se va moldeando por dentro el tórax hacia la zona anterior, y se va cambiando esporádicamente hasta que logre el objetivo, que es justo mantener el tórax hacia la parte anterior, ¿no? En este caso, la banda está saliendo por acá, ¿no? Pero también tiene otro punto hacia la parte lateral del mismo paciente, ¿no? Otra anormalidad es pectus carinatum,
también más común en varones, una relación 4:1. Estas anormalidades suelen aparecer o coexistir con otros desórdenes como escoliosis, defectos cardíacos, síndrome de Marfan y otros de tejido conectivo. Se dice que hasta dentro de los que tienen pectus carinatum, se podría decir que hasta 26% de ellos tienen historia familiar o que otros familiares también tienen alguna otra malformación o deformidad de la pared torácica. Síndrome de Poland no es el más común de las deformidades de la pared torácica, pero hay que conocerlo. Si se dan cuenta, todas son más comunes en varones. De lo que se trata esta anormalidad es que hay ausencia congénita del músculo pectoral mayor. A veces también hay hipoplasia de otros músculos torácicos, de cartílagos costales, de las costillas o la mamila, o hipoplasia del brazo sin dactilia. Hay muchas teorías que tratan de explicar por qué hay una anormalidad y una de ellas que puede justificar todos estos hallazgos es una hipoplasia de la arteria que irriga toda esta zona durante la embriogénesis y por lo tanto podría ocasionar toda esta alteración en un lado del hemitórax, ¿no? Se han reportado raras asociaciones con leucemia y con síndrome de Moebius, que es una parálisis del sexto par craneal. Vamos con las preguntas acerca de anormalidades de la pared torácica. Entonces, el pectum excavatum es debido a alteración del manubrio external, cuerpo external, apéndices sifoides, cartílagos costales, costillas. Eso sí se los había mencionado, ¿no? Entonces se dice que esta es una alteración generalmente a nivel de los cartílagos costales, ¿no? Y es por eso que puede tener esa deformidad. Les había mencionado que la mejor edad de corrección de este tipo de anormalidad puede ser entre los 6 a 12 años. Entonces, ¿cuál de las respuestas podría acomodarse mejor a nuestra afirmación? Antes de los 5 años, después de los 6 años, 15 años, antes de los 3 años, cualquier edad. La B, ¿no es verdad? Esa es la que mejor se acomoda a nuestra afirmación, ¿no? Entonces, sí hay cirugía correctiva para esa alteración. Entonces, una vez que nos enfrentemos a pacientes con anormalidad de la caja torácica, ver si hay coexistencia con otras malformaciones congénitas y finalmente ver si está en la posibilidad de corregirse o no. Sobre todo en aquellos que sientan alguna alteración tipo disnea o disconfort, ¿no? Que realmente le causa alguna alteración física o alguna sintomatología. Síndrome de Poland no incluye ausencia del pectoral mayor, hipoplasia de la mama, braquisindactilia, hipertrofia de cartílagos costales, hipoplasia del pectoral menor. ¿Cuál de ellos, doctores, sería la mejor respuesta para este caso? Síndrome de Poland no incluye ¿no? Si recuerdan la figura clásica era una hipoplasia de casi todo ese lado, tanto del pectoral, de los cartílagos, de la mama, del brazo inclusive. Entonces, ¿cuál de esas alternativas no encaja dentro de lo que sería un síndrome de Poland? Exacto, sería la hipertrofia de los cartílagos costales, eso no va. Casi todo se ve, hay hipoplasia, hipotrofia, o sea, todo está en disminución más bien en lo que es ese síndrome de Poland. Pasamos a otro tema un poquito ya que vemos con más frecuencia o que de todas maneras en alguna emergencia nos vamos a enfrentar, ¿no? Los traumatismos torácicos, cómo reconocerlos y cómo actuar en el momento. Taponamiento cardíaco, primero hay que reconocerlo, ¿no?
podríamos encontrar la tríada de Beck, no siempre se cumple y no es necesario encontrar los 3 criterios para decir que realmente se trata de un taponamiento cardíaco, ¿no? Pero si lo reconocemos, pues tendría que ser un paciente con hipotensión, los tonos cardíacos disminuidos o apagados, y también podríamos encontrar ingurgitación yugular. En algunos casos también puede haber el pulso paradójico, que recuerden que es la disminución o la caída de la presión sistólica en inspiración. Si yo sospecho taponamiento cardíaco, entonces se puede proceder a realizar una pericardiocentesis, y si objetivo que realmente es sangrado lo que hay ahí, el paciente tiene que entrar a toracotomía y revisión del corazón para ver de dónde está sangrando, ¿no? Entonces, definitivamente eso es tratamiento quirúrgico. Neumotórax a tensión. Esta es una radiografía, si ustedes ven, en realidad esto es un hidroneumotórax, ¿no? Se puede reconocer el nivel de lo que sería líquido y la zona radiolúcida que vendría a ser el neumotórax, y como ven está desplazando todo el mediastino hacia el lado contralateral, ¿no? Entonces el corazón y el mediastino se están desplazando hacia la izquierda y este hidroneumotórax está ocupando todo lo que es el hemitórax derecho. ¿Cómo podemos reconocer un paciente con neumotórax a tensión? Pues podemos objetivar distensión de las venas del cuello, hipoventilación unilateral o incluso bilateral, de repente, como en este caso, por ejemplo, hiperresonancia a la percusión del hemitórax afectado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo sospecho que hay un neumotórax. Puedo insertar un catéter número 14, segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Entonces, más o menos a esta área, ahí lo sospecho, paciente con distensión de venas de cuello, hipoventilación, no pasa bien el murmullo en esa área, paciente está en insuficiencia respiratoria, percuto y todo es solo hay una hiperresonancia, eso es neumotórax. Tengo que actuar, porque si yo espero hasta que me saquen mi radiografía y todo, el paciente se puede descompensar más, ¿no? Entonces, y obviamente en el contexto en el que venga el paciente, ¿no? De repente un traumatismo torácico abierto, etcétera, ¿no? Todo eso tienen que considerar cuando vean en la emergencia. Hemotórax masivo. El diagnóstico de hemotórax lo voy a hacer básicamente haciendo una toracocentesis y hay objetivo sangrado en el líquido que extraigo. Sí, cuando hay hemotórax, es decir, sangre en la cavidad pleural, siempre es colocación de tubo. Eso no hay forma de sacarlo. Hemotórax significa colocación de tubo de drenaje. Si el drenaje va 1500 en los primeros momentos, o sea, yo coloco el tubo de drenaje y ahí sale en un solo momento casi 1500 mililitros, eso es indicación de toracotomía y entrar a sala. O también si el ritmo de drenaje va entre 200 y 400 mililitros por hora, las primeras 4 horas, también es indicación de toracotomía e ingreso a sala de operaciones. Otra alteración que podemos ver en traumatismo torácico es el bolet costal o contusión pulmonar. El bolet costal es la fractura doble de 3 costillas, por lo menos, de forma consecutiva, ¿no? Es decir, que se va a formar casi como un cuadrado, ¿no? Son fracturas dobles de 3 costillas consecutivas, por lo menos. Entonces, eso va a hacer que esa parrilla costal ya forme una inestabilidad con respecto a las otras costillas. Va a haber una respiración paradójica, ¿no? Mientras el resto de la pared torácica se expande, más bien ese pedazo que está fracturado se va a ir hacia adentro, ¿no? Como se ven en los gráficos. Igualito, cuando el resto de la parrilla está en inspiración y va hacia adentro, más bien la zona que está fracturada, que corresponde a bolet costal, más bien se va a ir hacia afuera. Entonces hace una respiración paradójica y eso puede ocasionar insuficiencia respiratoria en el paciente. Y muchas veces la zona de pulmón que está cercana a esa zona
pues también tiene contusión, y contusión significa también compromiso alveolar, alteración de la ventilación-perfusión, y por lo tanto muchas veces este paciente puede terminar en una ventilación con apoyo ventilatorio. No existe tratamiento quirúrgico para esto, o sea, no es que voy a colocar una malla o algo para que sostenga esto, simplemente buena analgesia, fisioterapia, y en algún momento si llegase el paciente a insuficiencia respiratoria aguda, es decir, presión arterial de oxígeno menos de 60, el paciente ya tendría o ya sería candidato a apoyo ventilatorio mecánico, ¿no? Sedarlo un poco más y ayudarlo con ventilación mecánica. Y es simplemente esperar que eso vaya recuperando espontáneamente. El tratamiento de bolet costal siempre es quirúrgico, nunca es quirúrgico, habitualmente es ventilación mecánica, incluye fijación estereotáxica, es la analgesia. Todo lo que, digamos, antes sí recurrían al tratamiento quirúrgico para este tipo de situaciones, pero no es lo que mejor se ha visto hasta ahora, ¿no? Ya con el tiempo eso ha ido cambiando. Y generalmente bolet costal sí es un traumatismo grave y muchas veces estos pacientes terminan en ventilación mecánica. Entonces la mejor respuesta dentro de este grupo es que habitualmente estos pacientes van a ventilación mecánica. Hemos hablado ya de lo que es caja torácica y ahora vamos a internarnos un poquito más. Vamos a ver lo que es mediastino. Para ubicarnos mejor en el espacio, vamos a diferenciarlo por los compartimentos: el mediastino superior, el mediastino posterior detrás del corazón, el mediastino medio que va a estar al costado del corazón, el mediastino anterior por delante del corazón y el mediastino superior, que ya se los había mencionado, trazando una línea imaginaria más o menos a nivel de T4, ¿no? Y eso correspondería a mediastino superior. Entonces, lo que vamos a hablar son de las masas mediastinales. Los tumores más frecuentes a nivel de mediastino en general, en niños y en adultos, son los neurogénicos. Esos son los más frecuentes, hablando en contexto general, tanto en niños como en adultos y a nivel de todos los compartimentos mediastinales. La tomografía y resonancia son las mejores técnicas para evaluar lo que es masa mediastinal. Y el diagnóstico definitivo generalmente, o lo que tiene mayor sensibilidad, son las técnicas invasivas, quiere decir toracoscopía, toracotomía, mediastinoscopía o mediastinotomía. Las muestras que se obtienen por punción aspiración con aguja fina solo dan una aproximación citológica, más no necesariamente el diagnóstico definitivo. Para eso sí, generalmente se recurre a muestras más grandes por los procedimientos que ya les mencioné. Estos son datos generales, y un tip, por así decirlo, es, por ejemplo, que cuando encuentren una masa mediastinal y que ésta tienda a calcificarse, generalmente se trata de un teratoma, ¿no? Vamos a revisar un poquito de cada uno de ellos. Entonces, por compartimentos, yo podría definir cuál o qué tipo de tumoración tiene. Por ejemplo, lo que es mediastino anterior, me puedo acordar de las 4 T's: timo, tiroides, teratoma y de linfoma T. Entonces, son las 4 T's, la mnemotecnia que les puede ayudar a recordar cuáles son las tumoraciones más frecuentes en mediastino anterior. La tumoración en timo son las más frecuentes de este compartimento. Generalmente cuando hay una tumoración en timo puede estar asociado a Cushing, aplasia pura de la serie roja, a miastenia gravis, que seguramente lo han visto y muchas veces se discute si se hace una timectomía o no, según el caso, ¿no es así? A gamma globulinemia es otra alteración que generalmente se pueden encontrar asociado a tumoraciones de timo. Tiroides, los teratomas y otros tumores de células germinales. Teratoma es uno de los más importantes,
y una de sus características es calcificación dentro de la masa, ¿no? Es muy característico encontrar calcificaciones de ese nivel. Se puede asociar a ginecomastia, hipoglicemia o tirotoxicosis. Y bueno, los linfomas T, que generalmente se pueden asociar a hipercalcemia, ¿no? Son algunas características propias de este tipo de tumoraciones. A nivel de mediastino medio, lo más común, los más frecuentes de este compartimento vendrían a ser los quistes de desarrollo tanto pericárdicos o broncógenos. Linfoma también se puede encontrar en este compartimento, pero no es lo más común. Y también podríamos encontrar la hernia de Morgagni, aunque su ubicación más frecuente es un poquito más hacia la parte posterior y más hacia la derecha. Y lo que es mediastino posterior, ahí es mucho más frecuente lo que es área neurológica, es decir, tumores de nervios periféricos como los neurofibromas, tumores de los ganglios simpáticos como son los ganglioneuromas o los neuroblastomas, tumores de los paraganglios que son los paragangliomas o los feocromocitomas. Todos son tumoraciones neurógenas y esas son las más frecuentes de este compartimento. Ya han visto que el linfoma se puede presentar en cualquiera de los tres. Y bueno, en el mediastino posterior también tenemos que considerar tumoraciones, por ejemplo, de esófago, quistes entéricos o algunas otras tumoraciones tipo pseudoquistes pancreáticos, la hernia de Bogdalet, meningocele, hematopoiesis extramedular, etc., ¿no? Entonces, más o menos, cuando yo ubico por compartimentos el mediastino, yo puedo saber más o menos de qué deriva la tumoración según compartimentos, ¿no? Algunas otras características generales importantes, por ejemplo, que el timoma es la neoplasia más común del mediastino anterosuperior. Se puede asociar a miastenia gravis entre 10 a 50% de los casos. Además puede estar asociado a otras anormalidades tipo aplasia de la serie roja, hipogamaglobulinemia, síndrome de Cushing, megaesófago, colagenosis, miocarditis granulomatosa. Y el criterio fundamental de malignidad de los timomas viene dado por su capacidad de invasión local, ¿no? Que eso básicamente lo vamos a encontrar ya cuando se haga la extirpación de la tumoración y se hace la gradación de su invasión, ¿no? Esta es una tomografía en la que se observa que hay una tumoración y está en mediastino anterior, ¿no? Y corresponde en este caso a un timoma. Otras características generales de los quistes congénitos es que son la causa más frecuente de masas en mediastino medio, pueden ser pericárdicos, que son más frecuentes con respecto a los broncogénicos o entéricos. Y en algunas ocasiones podrían ubicarse también hacia mediastino anterior, pero no es lo común. Y recuerden que lo más frecuente en mediastino posterior son los tumores neurogénicos. Los schwannomas y los neurofibromas suelen ser los benignos y los neuroblastomas son los tumores malignos más frecuentes en este caso, ¿no? Y sobre todo que se presentan más en niños. Esta es una tomografía que hay una tumoración que está en mediastino posterior y corresponde a un tumor neurogénico. Los tumores germinales también los hemos visto que podrían encontrarse más a nivel de mediastino medio, pero también entre un 10 a un 15% de los tumores de mediastino anterior podrían corresponder a estos tumores germinales y sobre todo más en adultos. El 90% de los tumores germinales es en varones. Uno de los más característicos dentro de este grupo son los seminomas, que son tumores de crecimiento lento y producen escasos síntomas. Y otra característica de estos seminomas es que solo el 10% de estos pacientes pueden tener un nivel elevado de beta-HCG, pero nunca de alfa-fetoproteína. Es lo menos común, ¿no? Lo más común sí es encontrar niveles elevados de alfa-fetoproteína. Este es el caso de un paciente, tienen su radiografía y también tienen tomografía. En la radiografía se observa una tumoración que está más cercana hacia el mediastino, y la tomografía me permite ver que esta se encuentra más hacia mediastino anterior.
En este caso corresponde a un seminoma. El paciente fue tratado con quimioterapia solamente y hasta la reducción casi total de la tumoración, ¿no? Y ya no se encuentra ahí. Vamos con las preguntas para tumores mediastinales. Los tumores mediastínicos más frecuentes, considerando frecuencia global, tanto adultos y niños, son teratomas, linfomas, neurogénicos, timomas o mesenquimales. Eso sí lo hemos mencionado en la primera diapositiva. ¿Recuerdan? Neurogénicos, ¿no? Los neurogénicos, hablando en forma global, que quiere decir población adulta y niños, los más frecuentes son los neurogénicos.